Una de las frases más comunes que escuchamos en nuestra mentoría de personas que estamos ayudando es: Diego, mi esposo me pidió el divorcio, ¿qué hago? Es lo más común que escuchamos y en muchos momentos esta frase viene cargada de mucha preocupación, de mucha ansiedad, podríamos decirlo así. Y es un tema que no es fácil de digerir, pero por eso queremos tratarlo hoy aquí con ustedes. Así es, y hemos visto y escuchado esto, pero también hemos visto cómo matrimonios que han tenido esta situación, sus esposos o la esposa les ha dicho, no quiero más, separémonos, les pide el divorcio. Luego hemos visto cómo estos hogares han logrado restaurarse. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes como un poco 3 pasos que hemos visto que ellos han hecho que les ha permitido tomar mejores decisiones ante esta situación. Entonces vamos a empezar, les vamos a contar cuáles son, o sea, porque la pregunta un poco de muchas personas es ¿qué hacer, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es lo que escuchamos mucho. ¿Qué hago? Bien, hoy les vamos a dar 3 consejos de lo que podemos hacer en esta situación. Primer consejo entonces, y hoy, bueno, antes de empezar, queremos decirles, vamos a poner una imagen, ¿cierto, mi cielo? Vamos a pensar un poco en un choque. ¿Qué pasa cuando nos chocamos? Pues claramente, de entrada, nadie se quiere chocar. O sea, si uno tiene su carrito, uno no lo quiere chocar. Imaginemos un poco que alguien nos da la noticia, o sea, te chocaste, alguien te dio la noticia. Un poco esto es lo que queremos dar la imagen hoy para que entendamos esta situación, que es como si nos dan la noticia, me voy a divorciar, o sea, te chocaste, algo pasó, ¿no? Te llega esta noticia. Primer punto entonces, que aconsejamos nosotros, mi cielo, empieza tú. Cuando un hijo lo llama a uno, cuando yo llamé a mi papá cuando me choqué. Ah, sí, esa es una historia, cuéntala sin amor. Uno, cuando aprende a manejar, no se quiere chocar. Nadie quiere chocarse, como tú lo decías, pero comúnmente todos nos hemos chocado, de una forma u otra. Algunas veces ha sido solo un rayón, otras veces han sido choques más fuertes. Pero cuando uno llama al papá con tal, uno le dice: papá, me choqué. ¿Qué pasa con esto? Que uno lo primero que le dice al papá es: papá, tranquilo. No, es que así fue usted. Cuente usted cómo le contó. Que Diego le dice: papá, me choqué, le dije tranquilo que yo estoy bien, para que no me regañara. Para que no lo fuera a regañar. Que le había dañado el carro. Pero al final es muy interesante esto, porque cuando una persona llama al otro y le dice, o lo coge en la noche y le dice: me quiero divorciar, es como si te llamaran y te dieran una noticia extremadamente fuerte. Y lo primero que a uno se le viene a la mente es como lo que yo pensaba, lo primero que se le iba a venir a la mente a mi papá: ¿cómo está mi hijo? ¿Se lastimó? ¿Estará grave? ¿Qué pasó? Y entonces el primer impacto es muy fuerte, porque un choque, como puede ser un rayón, puede ser algo que puede poner en riesgo la vida de la persona y se puede morir. Entonces, el primer gran paso que nosotros hemos ido descubriendo en la medida en que vamos escuchando estos matrimonios en nuestra mentoría, que llegan con esta situación, es decirle: tranquilo, cálmese. No se imagine lo peor, porque es lo común que hacemos, sino que primero cálmese, porque ordenando sus emociones vamos a poder irnos preparando para afrontar la situación. Para la realidad, exactamente. O sea, al final lo primero es: reciba la noticia. Espérese, reciba la noticia. Y la noticia puede ser grave, sí, nadie quita que no. Puede no ser grave, nadie quita que no, ya vamos a hablar de eso. Pero al final, en principio, primero es recíbala, porque ¿qué nos pasa? Yo les cuento aquí, recuerdo, mi amor, cuando uno recibe una noticia, cuando uno ve algo impactante, uno se exalta tanto que actúa peor. Cuando uno de nuestros hijos, nuestro primer hijo, que tuvo una crisis respiratoria, se me estaba ahogando, recuerdo mucho que yo no sabía qué hacer, le tiraba, se lo pasaba a mi mamá me lo devolvía, se lo pasaba a Diego, pues todos no sabemos ni qué hacer con el niño. O sea, al principio se te está ahogando, es la noticia que vos sentís, entendiste. Si no sabes qué hacer, tomas peores decisiones. ¿Cuál es el tema aquí? Porque es importante, primer paso que damos acá: recibe la noticia, porque muchas veces pasa. Cálmate. Eso, cálmate, eso. ¿Y qué hacer cuando se recibe? Y cálmate, porque al final muchas veces tenemos una situación difícil y por no saberla afrontar, de entrada tomamos peores decisiones. De entrada agrandamos más el problema. No, entonces aquí casi que decimos es: todavía no vayas a decidir, pero de entrada al menos no agraves la situación, al menos recibíla bien. Calma primero. Y recuerdo que el doctor a mí me dijo, cuando me decía: Sara, ¿te acordás, mi cielo? Le decía: doctor, ¿yo qué hago en ese momento? Porque casi me muero. Calmarte. Y le dije: listo. Y después de calmarme, calmarte.
Bueno, doctor, sí, y después de calmarte. No, o sea, pues yo casi le dije a Diego, no me digo qué hacer, pero luego yo le dije a Diego, qué hombre tan sabio. O sea, no se alcanzan a imaginar ya con nuestros 7 hijos el consejo que me dio con el primero, lo que me sirvió. Cuando algo sucede, porque ya nos han roto bueno, tiene un montón de heridas y cosas, sinceramente yo tengo en el corazón eso, primero cálmate. Porque Cálmate. cuando uno no se calma, de ahí para allá toma peores decisiones. Y porque uno con la noticia, la imaginación se activa. Entonces uno dice, tiene otro, ya me está dejando, ya se fue, ya lleva 10 años en otra relación, esto se acabó, no va a servir, me voy a quedar sin mis hijos, mi familia o sea, viene Claro, toda no. la imaginación a generarse el peor panorama, como les digo yo, si a mí me llaman, tu hijo se chocó, uno de una dice, Dios mío, el carro está totalmente destruido, tu hijo va en una ambulancia rumbo al hospital. En muchos momentos lo que se nos viene a la cabeza es lo peor. Sí. Y muchas veces, no es que la situación no pueda ser grave, podría ser grave, pero yo tengo que esperar, y aquí vamos a pasar al segundo punto, Exacto, mi cielo. empezar a entender la situación. Así es. Porque ya después de yo calmarme, de yo estar tranquilo, de tener mis emociones en orden, háganse esta claridad, cuando el agua está sosegada se ve, cuando el agua está muy movida no se ve. Nosotros angustiados, emocionados, preocupados, no vemos bien. Entonces lo primero con un hijo es, con una noticia de estas es, cálmese. Y para terminar esta imagen que también es muy impactante, nos ha pasado con los niños, que llega un niño y tan se golpeó. Y llegan los hermanos llorando, gritando, se dio durísimo, se reventó, tiene la cara llena de sangre. Y llega el bebé y le llega el bebé de 2 años chorreando sangre aquí por la boca y el cuello. Claro, y uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué fue esta herida tan impresionante? O sea, uno como que el primer reacción es salgamos Pues ya ya corriendo para la clínica. Ajá. Y uno lo lleva al baño, le echa agüita, uno lo empieza a revisar y es una heridita chiquitica aquí en el labio. Que usted pone hielo y se sanó. Pero ¿qué te permite eso? Que no salgas a la clínica y atropelles a los otros hijos y los montes, ¿no? Seguir tomando decisiones súper acaloradas y no sé qué. La calma. Porque precisamente, como decía mi esposo, con esa calma de ver con sosiego la vida, la situación, por dura que sea, que no decimos que esto sea fácil, pero se logra. Recuperar la paz en medio de circunstancias difíciles se logra. De hecho, o sea, hay otros videos que hemos hecho que tienen esto de cómo recuperamos la paz, porque se logra, se puede lograr. Es necesario para poder ver con claridad y tomar la mejor decisión. Entonces, mi cielo, pasamos, consejo primero y créannos, hemos visto como este primer paso, sencillo o no sencillo, fundamental, ha ayudado a muchas personas para enfrentar esta situación. Entonces, como decía mi esposo, ahora sí, segundo momento, bien, es una realidad, hubo un accidente, nadie va a tapar el sol con un dedo. Hay una crisis, hay un dolor, hay una herida. Ya vamos al segundo paso, hay que empezar a entender la dimensión de esta herida. Verla con realismo, entonces. Verla con realismo. O sea, no estamos diciendo, no es grave. No, si es grave la vamos a entender. Claro. No, es gravísima y es chiquita. Pues, o sea, con realismo. Por eso, vamos al baño, lavamos el niño. Si vemos que, por ejemplo, no es una heridita, sino que de verdad tiene abierta la cara. Y larga, pues nada, nos toca irnos para la clínica. Exacto. Entonces ahí pero ¿qué te permite tomar una u otra decisión? Que sepas cómo es, o sea, qué pasó. Entonces ahora, segundo punto, tu esposo te dijo, ya no más, quiero el divorcio hoy, no más, no aguanto más, nos separamos. ¿Qué pasó? Entonces empecemos a entender ahora sí. Tienes el corazón más tranquilo. En ese momento, como te decimos, no decidas, no te llenes de rabia, no le digas, sí, claro, era lo que estaba esperando. No. Espérate, calma el corazón y cuando estés tranquila, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa? O sea, entonces empecemos. Uno de los elementos que nos permiten abordar la realidad es, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Esa es como la primera gran pregunta. Antes de asumir conclusiones, antes de decir esto es lo que pasó, escuchemos al otro. Es que me quiero divorciar. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Si el otro en ese momento de pronto no quiere hablar o no quiere expresar lo que siente, no hay problema. Pero digamos que el siguiente paso, cuando nos dan una noticia fuerte y nosotros, después de calmarnos, hay que empezar a entender qué pasó. Y apréndanse esta palabra que para nosotros es fundamental. El secreto de todo es empezar a
Entender, ejercer la inteligencia sobre las situaciones. Empezar a razonar qué pudo venir ocurriendo que estemos en este punto en nuestro matrimonio. Sí. Porque de pronto hasta este punto no nos habíamos dado cuenta que, por ejemplo, habíamos descuidado a nuestro esposo, que en nuestro matrimonio estábamos distanciados, creíamos que estábamos pasando una crisis momentánea, pero de pronto cuando llega una noticia de estas vemos, no, aquí esto es más profundo, hay que empezar a entender más e intentar ver lo que no hemos visto Eso. hasta ese momento. Esa noticia nos ayuda a decir, venga, aquí hay algo. Aquí, eso, porque yo te iba a decir, amor, ahí que puede que si puedas lograr que el otro te diga, ¿no? Se podría lograr, pero tal vez en un momento puedes decir, no, pues estamos muy, ya está muy acalorado él, está muy enojado, no quiere hablar, pues al menos intentarlo tú ver, porque lo que decía mi esposo, a veces llega el choque, usted ni se lo esperaba, porque hay personas que nos han dicho, es que, o sea, yo pensé que no había problemas y de repente me dijo chao, o sea, para mí fue sorpresa, ni siquiera veníamos peleando horrible. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros vemos la punta del iceberg. Mi matrimonio está bien, muchos decimos, no, pues medio a veces no discutimos, o a veces discutimos un poquito, o a veces ya no hablamos casi, no hay peleas, no. Pero resulta que tú crees que está todo bien y hay un iceberg gigantesco Gigante debajo. detrás. Cuando menos piensas, el Titanic se chocó con ese iceberg y te destruyó todo. Ese es el golpe que nos damos, pero aquí este es el segundo paso importante, espérate. O sea, te chocaste, te está destrozando, ¿qué pasó? Hay cosas que lo causan. Entonces empezar a entender un poco. Y es lo que dice muchas veces el papá cuando uno lo llama. ¿Cómo estás? No, Eso. papá, me está doliendo el brazo. No, papá, yo estoy perfecto. Listo. ¿Qué le pasó al carro? Mándame una foto. ¿Cómo fue? Eso es lo que les decimos, ¿Dónde empezar estás? a entender dónde estás, cómo fue la situación, cómo está el otro carro, cómo está la otra persona. Empezar a entender que cuando nos dicen entonces quiero el divorcio, ¿qué pasó? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estábamos? Empezar como a mirar y calmarse, porque aquí el punto es, el gran ejercicio después de calmarse es empezar a entender, ver la situación. Por ejemplo, comúnmente cuando un hijo se choca uno le dice, espérame, no hagas nada, yo ya voy para allá. Sí, No, sí. no decidas nada, yo ya voy para allá. O el abogado ya va en camino el que nos va a ayudar con la situación, porque tú estás preocupado, nervioso y en ese momento tal vez no sabes qué decidir. Entonces yo ya voy para allá, vamos a ayudarte y vamos a entender. En este punto también, ¿qué nos puede ayudar a hablar los dos? O en algún punto también buscar una persona sabia, buena, que ame el matrimonio, que ame la familia y decirle, mira, esto es lo que nos está pasando. Y en esto, mi amor, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una precisión que necesitamos hacer. Y es, cuando un carro se choca, es que no es solamente qué es el choque, qué lo causó, no, es el carro. O sea, el carro es importante. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir, hijo, no, te chocaste. Ah, no, pues es que es un vaso desechable, ¿qué importa? Se dañó. No, pues es el carro. Ahora, tu hijo, es que se chocó tu hijo, es que es una persona, es mi hijo. O sea, pues es que se choque un objeto contra otro objeto, doloroso el carrito, pero es que es mi hijo. Entonces, aquí también entramos a entender qué se chocó, qué se está destruyendo, qué avión se cayó. Que está en es que no crisis. estamos hablando de un avioncito de papel, estamos hablando de un Boeing, no sé qué. Cargado con todo lo que tú más amas, que es tu familia, que es tu proyecto, que son 10 años de matrimonio. Claro, Entonces aquí en el entonces- punto cuando alguien nos dice me quiero separar, bueno, vamos a entender esto porque no es una cuestión menor lo que tú quieres decir. Hay Eso, que mi empezar a cielo. sopesar y ordenar y encontrar la realidad de la situación y empezar a entender, bueno, ¿por qué me quieres decir que nos divorciemos? ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el matrimonio? Y empezar como a asentar toda esta Así. realidad que se nos está poniendo de frente y que no nos lo esperábamos, pero que hay que aprender a afrontarla. Ese sería también un punto aquí, o sea, Eso, mi vida. y yo iba- empezar a afrontarlo. Eso, entonces en este empezar a afrontar yo diría, como para concluir este segundo punto, hay unos elementos particulares que cada uno tenemos lo que tú decías, yo tengo que entender mi esposo, mi relación, pero hay unos elementos que son generales y es el matrimonio como una institución sagrada, el divorcio como una realidad civil, que mi amor si quieres nos das como una explicación ahí, porque hay unos elementos que hay que entender, que son propios de pues mi realidad, ¿no? Es que es un matrimonio, ¿yo qué hice cuando me casé? Es un divorcio, ¿qué voy a afrontar si me divorcio? O sea, ¿qué significa esto? Que pienso que estos son elementos generales que dan mucha claridad a la realidad de cada uno. Y esto aquí tenemos que asentar mucho en el contexto social que estamos,
que ya el matrimonio comúnmente se identifica con un matrimonio civil, que con un divorcio civil, que puede hacerse en un día, existe el divorcio express, prácticamente 2 firmas y ya se disolvió. Pero para los que somos creyentes, para los que tenemos fe, para nosotros el matrimonio es un sacramento. Es un sacramento. Para nosotros el matrimonio es una unión con Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una carne. Nos dirá Jesús en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces aquí hay un punto clave y es decir, si a nosotros nos une un sacramento, un matrimonio, así uno de los dos quiere un divorcio civil, el divorcio civil no diluye, no desaparece el vínculo matrimonial. Son 2 cosas muy diferentes. El divorcio civil hace efecto en un ámbito civil. En tema de bienes, de compromisos civiles. Pero el matrimonio como sacramento es una unión nuestra ante Dios. Y el matrimonio católico no existe el divorcio. Nos casamos cuando estamos frente al altar, que nosotros cuando nos casamos, no, pues, si fuimos obligados, no hay matrimonio. Pero si fuimos libres, nosotros dijimos, vinimos libremente, somos conscientes y cuando estamos en el altar dijimos, nos unimos hasta que la muerte nos separe. Hace parte de las palabras que dijimos en el altar. Hasta que la muerte nos separe. Prometimos amarnos en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Entonces esto es muy claro también aquí, porque hay que entender qué es el matrimonio, qué dijimos en ese altar, a qué nos comprometimos, pusimos a Dios como testigo de nuestra unión. Entonces, y aquí un punto clave para entender en esta situación es que cuando la otra persona me dice, me quiero divorciar, me quiero separar, somos 3 en esta relación. Dios y nosotros 2. Y en momentos en que uno de los 2 está en crisis y quiere esto, no significa que Dios diga, yo también quiero que se separen. No, Dios siempre buscará y luchará por la unión y por el cuidado de este sacramento. Entonces, si por ejemplo tú no estás de acuerdo con esta decisión del otro, porque en el matrimonio somos 2 realidades que nos unimos, pues aquí va un punto clave de decir, tú y Dios van a luchar por salvar este matrimonio, por custodiar este sacramento, por custodiar esta promesa, este compromiso que hicimos los 2 frente al altar. Así es, mi cielo. Y aquí para terminar ese punto, amor, tú hablabas de la nulidad, que habrá razones por las que haya nulidad, pero esto no es del divorcio, que la nulidad sí existe en términos católicos y en el sacramento. ¿Qué quieres decir algo? Y en cuanto a esto, ¿qué sí existe en el matrimonio católico? Un proceso que se llama nulidad. ¿Y qué es la nulidad? Es que este matrimonio nunca existió. Porque como les digo, si el matrimonio se consumó y existió como sacramento, solo lo disuelve la muerte de uno de los 2. No hay otra opción. Así es. Pero la nulidad significa que cuando nos casamos, o a uno de los 2 los obligaron, o había algunas causales que hicieron que cuando nos casamos, no fue válido esa unión. Porque, por ejemplo, una de las causales es que uno de los 2 le había dicho una mentira al otro en el momento de casarse. Entonces no había total claridad y conocimiento de lo que hacíamos y quienes nos uníamos. Pero igual aquí no vamos a profundizar en esto porque ya este proceso de la nulidad, ¿a dónde se abordará? Con un tribunal eclesiástico, con un sacerdote que comprenda esta situación. Pero para nosotros los católicos no es decir, tenemos una crisis, vamos a buscar nulidad como si la nulidad fuera un divorcio, no. Los matrimonios católicos decimos, estamos en una crisis, vamos a superarla, porque nos casamos para toda la vida. Y también todos los matrimonios que vemos con 40, 50 años de casados, estén seguros que han atravesado crisis. Estén seguros que tal vez han atravesado crisis en momentos peor que las que nosotros podamos estar atravesando. Y que tuvieron muchas razones para haberse separado, también muchos, pero entendieron esta dimensión trascendente también del compromiso que adquirieron en el altar. Terminamos, mi cielo, en este segundo consejo que haríamos, como este segundo paso, que hemos visto que han dado también muchos, y es diciéndoles, hay tantas circunstancias en el matrimonio como personas en el mundo. O sea, la realidad matrimonial es absolutamente compleja, diversa, diferente. Entonces aquí no estamos diciendo, usted haga así, no, eso sería imposible.
¿qué estamos dando? Unos elementos de comprensión, por lo que decíamos, o sea, uno más o menos prende la linternita y ve, ¿no? Entonces, hay unos elementos que nos permiten ver con más claridad, pero claro que el particular, pues hay que entrar a abordarlo y a comprenderlo. Segundo paso, entonces, mi cielo, analizar con realismo. Sí, segundo paso, empezar a ver con claridad la situación, entender la situación. Y el tercer paso, entonces, mi vida sería ya nosotros decir, si ya entiendo un poco más la situación, ya sé que mi matrimonio es para toda la vida, que yo no estoy hablando de que, no, es que estoy hablando de un matrimonio, si tenemos hijos, tenemos un hogar, entonces no es tan fácil como decir, yo voto, uno muchas veces el celular se le daña y uno dice, ¿cómo lo arreglo? ¿No? Y a veces lo cambié, pero ya es de última opción porque de pronto no fue tan económico. Un carro, todavía más la piensa uno, yo no digo, uy, qué bueno, me lo llevan para los patios, nada que hacer, no, pero hasta eso se cambia. Pero el matrimonio es mucho más grande. Es una unión que solo Dios la puede separar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces aquí entramos a un tercer punto y es ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué decisiones tomar? Ya entramos aquí un poco más. Pero miren pues, al principio mi esposo decía, esta es una pregunta que nos hacen mucho en las mentorías 1 a 1 y la gente nos dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si me dijo? ¿Qué hago? La pregunta grande siempre es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y miren, tercer paso, es que uno no toma decisiones inmediatamente. No, lo que les decimos es no, hay un proceso previo para tomar buenas decisiones, porque malas decisiones tomamos un montón por no hacerlo bien. Entonces, tercera decisión un poco aquí, ahora sí, ¿qué decisión tomar? ¿Qué debemos hacer? La primera gran decisión es asumir la realidad y el compromiso que se ha adquirido. La gran decisión siempre debe ser, vamos a luchar por este matrimonio, vamos a luchar por estos hijos, vamos a luchar por esta familia. O sea, la primera gran decisión es esa. Así es. ¿Qué es lo complejo? Que uno dirá, pero ¿qué pasa si el otro, pero si el otro, pero si el otro? No, aquí en este punto hay momentos en el matrimonio que ya lo hemos hablado en videos anteriores cuando decimos que los dos están en diferentes momentos. Hay momentos en la vida en que uno tiene que tomar la actitud de luchar por esto, porque el otro está atravesando una crisis. El otro no puede caminar, el otro se cayó, el otro se golpeó y nos toca cargarlo, ayudarle, luchar, esforzarnos. Buscar estar bien nosotros para ayudar al otro a decirle, vamos a salir de esto. Y también en este ¿qué hago? También es entender que si es una crisis de matrimonio, abordarla como una crisis de matrimonio, pero hay que identificar si es una crisis personal. Porque en muchos momentos lo que nos ocurre en esto es que la otra persona me dice, me quiero divorciar, pero en el fondo lo que está diciendo es que estoy muy mal. No sé qué hacer con mi vida, estoy cansado, estoy cansada. Nos ocurre ver en matrimonios que ya cuando tienen unos años de casados, 10, 15, 20 años de casados, cuando están llegando a los 40, 45, comúnmente llega un momento en que se sienten agotados. Y es natural, porque sacar los hijos adelante implica esfuerzo. Sostener este proyecto implica esfuerzo. Y cualquier proyecto. Es que en la vida, la vida tiene momentos en que uno se agota. Eso es una parte natural y en el matrimonio hay etapas del matrimonio en que nos agotamos. En la maternidad la mujer se agota, el hombre en su paternidad se agota. El trabajo, la economía, son muchos elementos. Y hay veces hay crisis externas que llegan a profundizar esto. Pero ¿qué nos ocurre aquí? Tenemos que recordar de lo que estamos hablando. Es nuestra familia, son nuestros hijos. Es muy triste ver cómo en muchos momentos personas, psicólogos le dicen, ¿estás cansada? Pues sepárate. ¿Estás cansado? Sepárate, busca tu paz, tu tranquilidad. Espérate, es que esto es una familia. Aquí hay hijos, aquí hay 10, 15 años de matrimonio, aquí hay un compromiso con Dios. Entonces al final el primer gran acto aquí es orar, pedirle a Dios sabiduría y fuerza. Así es. Y buscar salvar esta familia. Buscar salvar este amor, buscar salvar a nuestra esposa, a nuestro esposo en esta crisis, porque comúnmente lo que ocurre es que el otro está atravesando una crisis y en muchos momentos lo aconsejaron mal y esto está llevando a que esta persona tome la opción de decir, me separo, pero al final no es que se quiera separar, quiere descansar, quiere ordenarse, quiere sanarse, ya tiene heridas, dolores. Entonces aquí, qué hacer es entender con la luz de Dios qué crisis está pasando aquí y cómo la vamos a resolver.
Y yo quería decir, amor, que muy doloroso que tengamos que escuchar un me quiero divorciar, dame el divorcio, separémonos, no sé qué, para reaccionar. Pero también les tengo que decir, pues que tristemente muchos reaccionamos cuando sentimos el choque y ha pasado muchos casos de los que hoy se aman, se quieren y siguen luchando, pues esta fue su reacción, esta fue su gran reacción. ¿Por qué? Porque al final no es que estemos diciendo, sí, sigan unidos, porque sí, seguramente si es que quieren separar, pues algo no está funcionando, algo no. Entonces no estamos diciendo, sigan unidos así como van y ya. No, sino que la gran invitación también hoy, en este tercer punto, es decir, tomemos decisiones, es decir, o sea, también vamos a volver mejor. No nos separemos porque vamos a retomar, pero para vivir mucho mejor, para que logremos de verdad vivir el matrimonio que nos soñábamos en el altar, que nos prometimos amarnos, que pues renovemos ese amor, renovemos ese deseo y volvamos diferente. Entonces también aquí hay un punto en el que, ¿por qué es importante tomar mejores decisiones acá? Encontrar lo que tú decías, amor, esa luz de Dios, esa luz de entender bien qué debo hacer, pues porque al final se puede vivir mejor, se puede luchar por el hogar, se puede vivir un matrimonio sano y feliz. Tú lo decías, amor, muchas veces ese deseo de separémonos ya, divorciémonos ya, pues es porque yo no quiero vivir más así. Al final, eso es. Exactamente. Eso es un gran secreto, gran secreto. Muchas veces detrás de me quiero divorciar, me quiero separar, es decirle al otro, yo ya no aguanto más. Eso. Yo quiero un cambio radical en mi vida y en nuestro matrimonio. Y al final, lamentablemente, muchas veces la otra parte reacciona cuando llega esto. Comúnmente nosotros decimos, no, se le va a pasar, no, ya se va a calmar, no, está deprimida, está deprimido, ya esto es momentáneo. Pero hay veces nos ocurre que en el contexto en que estamos, que corremos tanto, que la sociedad actual nos pone tantos modelos adelante de tengo que ser exitoso profesionalmente, tengo que ser exitoso financieramente, tengo que ser exitoso físicamente, o sea, un montón de exigencias que corremos tanto detrás de un montón de cosas que ya no tenemos tiempo de ver a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y lamentablemente abrimos los ojos cuando nuestra esposa nos dice, ya me voy. O cuando el esposo dice, me voy, no aguanto más. ¿Cómo así? Pero es que estábamos bien. No. Tú estabas bien y tú estabas corriendo detrás de esas ilusiones de ser un súper empresario, de ser un súper hombre, de ser una súper mujer, pero al final yo soy una persona que siente, yo me sentía sola, yo me sentía solo. Tus hijos están afrontando un montón de crisis y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces al final es muy fuerte esto y uno como que se le conmueve el alma porque en momentos reaccionamos cuando ya nos dicen, es que esto se va a acabar, es que esto está muy mal, es que yo no aguanto más, es que estoy en cuidados intensivos. Pero ojalá también una gran lección aquí sería que si no has llegado hasta ese punto, reacciones antes. Y si ya has llegado a ese punto, no creas que todo se acabó. Eso. Sino que pienses, es un buen momento para despertar. Y atentos. Siempre es un buen momento para despertar. Siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. Vivir es la oportunidad de mejorar. Vivir es la oportunidad de cambiar. Vivir es la oportunidad de hoy decir, voy a corregir los errores que cometí ayer. No estamos condenados con nuestro pasado. El presente es una riqueza porque es la capacidad de redimir, de restaurar ese pasado. El presente es la capacidad de construir un futuro diferente. Pero muchas veces, cuando vemos la realidad, creemos que esa realidad es una condena y que ya no vamos a poder salir nunca de ella. Y eso no es verdad. Y mucho menos cuando detrás de esta crisis hay un sacramento. Dios mismo, su gracia está con ustedes en ese matrimonio. Dios mismo en ese altar se comprometió. Fueron 3 los que se casaron. Así es. Y con esa gracia, ese compromiso, es que hoy les decimos como concluyendo esto que queremos hablar con ustedes hoy, es decirles, al final hemos visto levantarse matrimonios, muy doloroso que te hayan pedido el divorcio, pero hemos visto levantarse matrimonios en este punto. ¿Por qué? Porque al final hay que hacer algo, te chocaste, hay que hacer algo, tu matrimonio está que se rompe, hay que hacer algo, ya te dieron el ultimátum, hay que hacer algo. Pero lo que les queremos decir hoy es, muchas personas cuando vas y les preguntas qué hacer, inmediatamente te dicen, desecha
que no hay problema. Sepárate, que no hay problema. Sí. Cambia o conocerás a otra persona como si se cambiara tan fácilmente. No, no. Y no entro a juzgar a nadie, pero sí les quiero decir que nosotros hemos ido comprendiendo la grandeza del matrimonio, la belleza de la relación de pareja, la grandeza de una mujer que decide con amor ayudarle a su esposo y decir, no vivamos así, porque no hay que acostumbrarse a vivir mal, no hay que acostumbrarse al mal, no estamos Así diciendo es. acéptalo todo, no. Pero sí hemos visto la grandeza de una mujer que es capaz de levantarse y decir, amor, sí, estoy de acuerdo, no sigamos viviendo así. Y entonces esa mujer ha rescatado a ese hombre, le ha ayudado a levantarse. Obviamente ha tocado pedir ayuda, hay que arrodillarse a rezar porque ante todo hay elementos humanos muy valiosos. Nosotros que somos psicólogos sabemos que hay elementos a nivel ayudan psicológico, mucho. humano, que ayudan muchísimo, pero al final también sabemos que la gracia, el amor grande de Dios, pues es capaz de hacer obras que inclusive humanamente creeríamos imposibles. Entonces también como que yo les quisiera decir hoy con todo el cariño, pero también se los digo por lo que hemos visto. Por lo que hemos visto. Por lo que hemos visto. El hogar es tan grande, el matrimonio es tan grande, que hoy les decimos, por eso nosotros la única opción, ni la primera opción, nunca será, sepárate. Sabemos que hay situaciones difíciles, por eso aquí no decimos, ay, es que todo es así. No, habla de circunstancias que hay que analizar muy bien. Pero también les queremos decir, para nosotros el hogar no es tan fácil de definir en un momento. No, y es que amigos nuestros que se han separado nos han dicho, no cometan el error que nosotros cometimos. No cometan el error. Amigos nuestros que se han separado y que sus hogares no se han restaurado y nos dicen, no cometan ese error. Comúnmente, cuando una persona tiene una segunda unión, se da cuenta que va a vivir crisis otra vez, que va a vivir problemas, pero entonces comúnmente dicen, no, pues yo ya me separé una vez, no me voy a separar 2, 3, 4 veces. Aquí sí lo voy a solucionar esta crisis. En esta segunda unión sí voy a superar esto porque no me voy a separar otra vez. Pues el consejo que nos dan ellos a nosotros es, miren, Hagan lo mejor. hagan lo mejor desde esta unión, porque esta separación genera un montón de dolores, un montón de heridas, un montón de consecuencias en los hijos que nadie las quiere, que nadie las quiere. Entonces, si nosotros podemos salvar nuestro matrimonio, ¿cómo no vamos a luchar por él? Así es. Y ya pues como para terminar decirles, no alcanzamos a abordar cómo se soluciona, para eso tenemos otro video que los invitamos a que si quieren lo vean, que les podría ayudar muchísimo. ¿Qué se podría hacer? Porque al final es, bueno, listo, no es la separación, pero ¿qué se puede hacer? Sí, hemos descubierto que se puede hacer. Y esto lo hemos descubierto pues porque finalmente Diego y yo hemos vivido crisis, ¿verdad? Diego y yo estamos bien lejos de ser un matrimonio perfecto. Así es. No, luchamos como ustedes, hemos tenido crisis como ustedes y además hemos visto a otros luchar. Y muchos salir victoriosos, muchos tener su crisis, no les decimos mentiras, pues no les vamos a mentir, muchos siguen luchando aún. Siguen en esa crisis. Siguen en esa crisis, aún hay muchas cosas no resueltas, pero la paz que trae caminar en la verdad, la paz que trae caminar con Dios, la paz que trae tener claridades, no te la quita ni una crisis tan fuerte como esta. Entonces al final sí hemos ido recogiendo como un método, un camino, un proceso que hemos encontrado que ayuda muchísimo para clarificar, para entender, para ordenar y para que se restauren los hogares. Y aquí sería la invitación también de que si quieren seguir entendiendo cómo se puede caminar, cómo se puede solucionar, cómo se puede seguir luchando por el hogar, por el matrimonio, pues te veas este video que enlazamos aquí al final. Les mandamos un abrazo, nunca pierdan la esperanza. Sí. Hay un versículo de la Biblia que a mí me parece bello y dice, para Dios no hay nada imposible. Si para ti lo ves imposible, para Dios no hay nada imposible. Y en el matrimonio, en el sacramento, Dios está de nuestra parte. Así es. Así que confiamos en la gracia, ante Confiamos todo. Hay en su elementos gracia. humanos muy valiosos, pero la gracia hace mucho más que todo esto. Confiamos en eso. Entonces, un abrazo grande a todos. Les mandamos un abrazo.